Queridos amigos, ya pudimos estudiar la semana pasada la importancia de la unidad. Sin embargo, para permanecer unidos, ciertas realidades deben cambiar. Ese cambio, sin embargo, no puede provenir de nuestros esfuerzos. No serían suficientes. Necesitamos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Pablo va a usar esta analogía de quitarnos y volvernos a vestir de algo nuevo, una creación que Dios ha hecho posible ahora en nosotros y que hace manifiesto también la obra del Espíritu en medio de esta comunidad de fieles. Quédese con nosotros para estudiar cómo Dios trabaja en ti, cómo Dios trabaja en mí, para hacer de nosotros una iglesia en Cristo. Esta semana, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Gracias amigos por estar con nosotros en una nueva semana, en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Como ya saben, estamos ahondando en los pasajes que configuran esta epístola de Pablo a los Efesios. Y ya conocen a quien ha sido nuestro invitado durante todos estos capítulos, Pastor Carlos Sánchez. Gracias por estar con nosotros una nueva semana. Confío que se encuentra bien. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, excelente. Un gusto saludarlos. Y vamos a continuar viendo justamente estas exhortaciones prácticas, este llamado a una vida en conformidad a este evangelio que Pablo ya ha sabido presentarles muy bien en los primeros 3 capítulos. Ahora él tiene esta clara intención de que esto se note en cómo la gente vive, ¿ya? Así que, queridos amigos, como siempre vamos a pedir la presencia del Señor. Así que los invito a orar. Señor, en esta hora, una vez más te damos las gracias por permitirnos abrir tu palabra, para que sea justamente tu palabra la que moldee nuestra vida, para que entendamos cómo vivir. Ya hemos aprendido la semana pasada la importancia de la unidad. Ahora, sin embargo, también necesitamos ser moldeados por ti, para que podamos honrar tu nombre y para que también sepamos ser ese prójimo, esa otra persona que comparte, que vive junto con nosotros en el marco de la iglesia y también de este mundo, pero que podamos ser esa persona idónea, tal como tú lo anhelas. Guíanos, Señor, en este estudio, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya vimos, ¿no es cierto?, acabamos de señalarlo en la oración. La semana pasada el gran concepto era la unidad. Ahora pareciera de que ser unidos es un primer eslabón, pero también tenemos que estar unidos de tal manera de que haya cohesión entre nosotros y se nos vea representando un mismo evangelio, no cada uno teniendo su propia versión del evangelio. Y por lo tanto, claro, una vida moldeada conforme a Jesucristo es, por lo menos en la guía de estudio, la noción que el autor de esta guía quiere enfatizar. Ahora, versículo 17, pareciera que Pablo también tiene algo en mente aquí. La transición se da de manera muy natural. Esto digo, pues, ¿ya? O sea, debido a lo que ya he señalado, les paso a decir lo que viene ahora. ¿Cuál es la nueva invitación del apóstol Pablo en la lección y justamente en esta sección que se abre del versículo 17 en adelante? Ahí viene la exhortación a un cambio de vida, porque la realidad es esta.
Tenemos como ideal la unidad. Pero o sea, que es difícil tener la unidad en la iglesia porque, a ver, como alguien dice, donde hay gente siempre hay problemas. Entonces ya surgen diferencias, miramientos, posiciones divergentes, y eso produce una separación entre familias, entre miembros de iglesia, y se hace difícil mantener la unidad. Yo creo que Pablo acá ahora comienza a aconsejarnos de cómo nosotros debemos superar ese tipo de diferencias nuestras, humanas, muy humanas, en aras o en pro de la unidad de la iglesia. Y la primera cosa que hace el Señor, o que hace Pablo aquí, es comparar la vida de los gentiles. Que antes, o allá afuera, con las personas no creyentes, no cristianas, la vida es así, de esta manera y de esta manera. Pero ahora que nosotros somos creyentes en Cristo, por la unidad de la fe y la unidad en el Señor, la unidad de la iglesia, debemos abandonar todas esas prácticas para mantener la unidad espiritual de la iglesia. Sí, y la verdad que lo que Pablo señala respecto a los gentiles, esto de la vanidad de su mente, como él señala en el versículo 17, no es porque algo se les haya excluido, no es porque algo se les haya escondido. Más bien, dice que tienen, versículo 18, entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, pero ¿por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. O sea, Dios no le ha ocultado la posibilidad de estar unidos en su evangelio, de estar incorporados en su iglesia, de recibir dones espirituales para, como usted decía, el desarrollo personal, pero también la edificación de la iglesia. Ese es un privilegio que Dios le abre a todos. No es como las religiones de misterio en la antigüedad, en donde solo unos pocos de ciertas clases recibían este privilegio de estas iniciaciones en ritos ocultos y cosas. Esto se está gritando a los cuatro vientos. El Evangelio quiere, ¿no es cierto?, Dios que llegue a todo quien habita bajo el sol, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, como vimos en la temporada pasada. Por lo tanto, si hay alguien que sigue con su mente entenebrecida, excluidos de esta vida que da Dios, no es porque Dios no sea abundante en ofrecer esta vida y sus bendiciones, estos dones con los cuales Él ha enriquecido a la iglesia. Es sencillamente porque no queremos. Hay gente que no quiere, Claro. prefiere que no. Y eso es lamentable, Sí. pero no podemos forzar su mano. Correcto. Una cosa que me gustaría resaltar aquí también entre los versículos 17 y 18, cuando Pablo hace un llamado a no andar como los gentiles, es decir, las prácticas de inmoralidad, de injusticia que se viven afuera en el mundo, porque eso entenebrece, usando el mismo término bíblico, el entendimiento. Esas prácticas que son contrarias a los principios y valores cristianos, embrutecen. Eso es lo que está diciendo acá. Y se me vino a la mente un libro que está muy conocido ahora, está muy comentado, que se llama La generación idiota, de un escritor y politólogo argentino, Agustín Laje, donde él habla justamente de esta generación sin ningún sentido peyorativo, sino habla de la gente que solamente vive, o sea, nuevas generaciones ahora que solamente viven para darse el gusto, para dar rienda suelta a sus sentimientos, a sus emociones y para hacer lo que a ellos les plazca, cayendo en actos de inmoralidad, que es todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero que la gente ya no estudia, no quiere ir a la universidad, o sea, el nivel de conocimiento de esta nueva generación ha disminuido constantemente. Las pruebas PISA que se toman en diferentes universidades, en diferentes países, cada vez van bajando en algunos países que son supuestamente mucho más abiertos, mucho más liberales. Pero es lo que dice Pablo acá. Todas esas costumbres, cuando uno da rienda suelta a las pasiones, ¿verdad?, y hace lo que a uno se le antoja, simplemente el que sufre es el entendimiento. Y cuando hay falta de entendimiento, obviamente se afecta inclusive la salvación de la persona porque no logra entender. Para ello es como una locura. Para esta persona es como algo que no se puede digerir, como sacado de otro mundo, sacado de otro planeta, ajeno, completamente ajeno a la realidad que se vive actualmente. Es difícil de comprender.
Y bueno, tiene que ver con una disposición, ¿no? Con una forma de mirar la vida. Esto que Pablo ya nos está señalando aquí, esto se debe a la dureza de su corazón, los lleva a ser insensibles, como dice el versículo 19, y entregándose entonces a una vida de placer, sensualidad, como también dice mi versión. Versículo 20, sin embargo, presenta el quiebre. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no han aprendido el Evangelio, que en el fondo está personificado en Cristo mismo. No lo han aprendido bajo esa mirada, bajo esa disposición. Cristo no está simplemente como una opción más para que ustedes analizan, vean y que el criterio último sea si endurezco o no mi corazón, ¿no? Es como que el ser humano secular se quiere todavía plantar como la autoridad última y Jesucristo no es autoridad, el Evangelio tampoco lo es, y finalmente el ser humano da finalmente su veredicto final, si esto le conviene, si esto le gusta, en definitiva, porque ya ni siquiera muchas de estas acciones tienen que ver con si es bueno o malo, sino si me gusta o no me gusta, si lo disfruto o no lo disfruto, esas pasiones. Pero no tiene que ver con bueno o malo. Esa discusión ya muchos la descartaron. No así los que han entendido que esta vida es pasajera, que esto de todas maneras se va a destruir, pero que Dios nos ofrece algo tanto mejor. Uno se pone a pensar, Pablo, en lo difícil que es, especialmente para las nuevas generaciones ahora. Yo me pongo a pensar en nuestros jóvenes en la iglesia, aquellos que han crecido en una familia cristiana, una familia dedicada a estudiar la palabra del Señor, asistiendo o congregándose en alguna iglesia. Lo difícil que debe ser para ellos ahora en este mundo, con una tendencia así, pero de relatividad absoluta, porque todo es relativo, depende tú cómo lo mires para que sepas si es bueno o malo, eso depende de ti. El subjetivismo tan arraigado en la persona, el humanismo, está haciendo tanto daño a aquellos que pretenden ser cristianos. Y como tú lo acabas de decir, Cristo no nos enseñó eso. No es así de Cristo. Ustedes no aprendieron de esa manera. Esas cosas no pueden cambiar. Tenemos que mantenernos firmes en eso. ¿Por qué tendríamos que cambiar eso? Qué difícil se hace en estos tiempos. Así es. Porque si no han aprendido a Cristo de esa manera, yo me pregunto, ¿será que hay quienes han aprendido a Cristo de otra manera? Aproximarse a la religión como una disciplina de autoayuda. Eso es muy peligroso. Acercarse a la religión simplemente como una forma de hacer sentido a cómo vivimos en Occidente. Hay quienes académicamente se acercan a lo que ellos llaman, y no es incorrecto del todo hablar de la tradición judeocristiana, ¿no? Académicamente tal vez es necesario catalogarlo así de alguna manera, solo para entender el por qué nuestra cultura es lo que es, porque ha sido moldeada, lo quieran o no, muchos reconocer, por la Escritura. Y esas aproximaciones nunca van a dar en el blanco. Acercarse a Jesucristo para aprenderlo a Él y su mensaje de una manera que no está acorde con su propia revelación, estamos casi en el mismo plano y en la misma vereda con los gentiles, que pueden creer cualquier otra cosa. Alguien que quiere aprender de Jesucristo, pero con los fines y propósitos equivocados, está casi en el mismo plano que aquellos gentiles que siguen tal vez con sus supersticiones, sus ideas previas, y que con la dureza del corazón no quieren abrirse a la verdad que Dios otorga abundantemente a todo aquel que la busca. Lo peor de todo, que podríamos nosotros tener un acercamiento a Cristo solo para buscar una excusa a nuestra conducta o a ciertas prácticas inmorales. Eso es lo peor, porque, claro, dice, no, pero en la Biblia podría decir esta cosa, apoyar esta práctica o esta situación o estas conductas, cuando la Biblia claramente en sentido general condena ciertas prácticas, pero claro, ir a la palabra de Dios para buscar una excusa a mi propia vida, es decir, a mi propia conducta, no es lo mejor. Así es. Aquí tenemos entonces, versículo ahora 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús,
y que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, debiera notarse si hemos efectivamente aprendido a Cristo de la manera correcta, si hemos en verdad oído y hemos sido enseñados por Él, se debiera notar en el sentido de que había algo que Pablo ahora llama este viejo hombre, que poco a poco ya tiene que empezar a desaparecer. Y, ¿por qué no? Hasta casi de golpe, ¿no? Despójense. Es como sacarse este trapo sucio que tenemos puesto para inmediatamente ver aquello que es mejor y que también se ha hecho provisión para que nos vistamos de aquello. Pablo usa esa metáfora. ¿Cómo podríamos nosotros despojarnos de ese viejo hombre? Es como hablar de... Yo no sé si Pablo se está refiriendo aquí a esas conductas de la antigua vida, porque viejo hombre entiendo que se podría referir al hombre antes de Cristo. ¿Ya? Antes de tener ese encuentro de Cristo. O se refiere a esa naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos aún después de conocer a Cristo y que con la cual luchamos permanentemente. Como sea, la vida cristiana es un campo de batalla, ¿cierto? A nivel personal sobre todo, porque en el corazón se efectúa esa lucha entre querer hacer y no poderlo, entre no debo hacerlo y finalmente hacerlo, como dijo el propio Pablo, ¿no? Sí, la verdad es que esa siempre será una conversación interesante. El viejo hombre es, temporalmente hablando, mi realidad antes de encontrarme con el Evangelio, o sigue estando allí, como una espina, como una piedra en el zapato, aún cuando ya he abrazado esta experiencia y esta nueva vida cristiana. Es imposible no pensar, y sobre todo lo que usted acaba de comentar, Romanos 7, ¿ya? También hay la discusión, ¿será que Romanos 7 apunta a las luchas de Pablo antes de encontrarse con Jesucristo? O, ya que están todas conjugadas en presente, tienen que ver con la lucha que sigue siendo muy férrea dentro de su propia experiencia cristiana. La verdad es que tal vez académicamente la cosa está dividida, pero yo me inclino más a entender, sobre todo cómo él conjuga todo en presente. Él no está mirando algo en retrospectiva. Él evidentemente puede asociar muchas de esas cosas a lo que era su vida sin Cristo, pero no han desaparecido. Por eso él logra conjugar eso todo en presente. Lo que quiero hacer, eso no hago. Sí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Claro. Él no dice lo que quería hacer, eso... No, él está... Y sin embargo, ¿cuánto de esa experiencia podría también estar conectada a su encuentro con Jesucristo, su conversión y llamado? Por lo tanto, el viejo hombre no tiene que necesariamente ser entendido como una realidad que ya desapareció. Seríamos tal vez hasta un poco ingenuos en pensar que no nos queda todavía cierta influencia, resabios de hábitos, conductas, elementos que todavía nos pesan. Las recordamos. ¿Cuántas veces decimos, si tan solo hubiese sabido esto antes, mi vida habría sido mejor, habría criado de manera distinta a mis hijos, habría tal vez tomado ciertas decisiones distintas en cuanto a mi trabajo, mi vocación. El cuidado de la salud también. O el cuidado de mi salud. Entonces, hay elementos que, querámoslo o no, siguen ahí, rondando, pero es nuestro deber no someter nuestra obediencia, nuestro tiempo a aquellas cosas, sino buscar revestirnos de algo mejor. Bueno, la propia realidad personal confirma lo que dice Pablo, lo que tú confirmas también de una realidad presente. Porque todos tenemos acá nuestras luchas, todos tenemos nuestros desafíos y tenemos que luchar constantemente por ciertas inclinaciones que hombres y mujeres tenemos en todo aspecto de nuestra vida, pero que son inclinaciones que no son buenas, que nos impulsan a prácticas nocivas a nuestra fe, a nuestro amor por el Señor. Por eso digo, es tan difícil, es una lucha constante. Pero gracias a Dios que Él ha provisto a través de Cristo, ¿no es cierto?, la victoria, el triunfo, la manera de salir, de escapar de todo esto que pareciera ser una lucha, una batalla perdida. Yo imagino aquí cuántos jóvenes, adultos en general, ya como que sienten perdida la batalla, sienten que no pueden vencer cierta inclinación o algún vicio, que saben que no está bien, que no va de acuerdo con la voluntad de Dios
por lo que está expresado en la Biblia. Y se sienten como desanimados, pero yo quiero aprovechar a decir, no se desanimen, porque esa lucha la vamos a tener siempre, porque en realidad nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, no hay que alimentarla mucho para que no se fortalezca tanto, más bien hay que alimentar la otra naturaleza en Cristo como para que pueda vencer esa naturaleza pecaminosa. Creo que hasta el fin de nuestros días, hasta cuando el Señor venga, esa lucha permanecerá. Así es, pero Pablo también avanza respecto a qué hacer ahora que estamos dispuestos a despojarnos de aquello. Así que, queridos amigos, después de la pausa ya vamos a ahondar justamente en qué es lo que Pablo recomienda, hablando de parte de Jesucristo, para despojarnos de esta realidad antigua y vestirnos de una nueva. Así que después de la pausa estamos con ustedes. Ya estamos de regreso, muchas gracias queridos amigos, y queremos saludar también a algunos de ustedes de manera muy particular, ya que ustedes también nos mandan sus saludos, también motivos de oración que siempre tenemos muy en cuenta. Nuestra amiga y hermana Mariana Quinteros, ella saluda, ¿no es cierto?, a quienes participan en el panel de Nuevo Tiempo, nos saluda cariñosamente desde Seattle, allí en Estados Unidos. Eddie Martínez Morales también nos saluda desde México, ¿ya? Desde otro lugar del mundo. Desde Colombia, María Vaquirio, también un fuerte abrazo para usted, querida hermana y amiga. Igualmente, Lupita Cisneros Castaños, ella nos ofrece y desea una feliz semana. Así que, queridos amigos, reciban también de parte de nuestra hermana Lupita su abrazo desde Sinaloa, México. Y Fidencio Medina, que también en algunas oportunidades hemos podido señalar y saludar aquí, también nos saluda desde Weatherford, Texas. Así que a esta comunidad un tanto internacional, como usted ve, pastor, qué lindo es saber que ellos acompañan y quién sabe, que tal vez ven este programa junto a su familia, con amigos, tal vez lo comparten con la gente en su trabajo. Solo Dios sabe dónde este mensaje puede llegar, pero confiamos de que, así como Pablo está comentando, este mensaje transforma, llama, que efectivamente esto siga ocurriendo en la vida de quienes ven lecciones de la Biblia. Estábamos hablando de esta realidad descrita hasta el versículo 22, Efesios 4, 22. Despójense del viejo hombre. Pero ¿qué hay que hacer? Me puedo despojar de lo viejo, pero no me puedo quedar sin nada. Pablo sigue usando entonces esta analogía De cambiarse y él ahora de ropa, nos invita a algo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Es como cambiarse de ropa, digo. Oigan, ahora cambiarse de ropa es como símbolo más bien de facilidad, ¿no? Esto es como cambiarse de ropa porque hay tanta disponibilidad de ropa. Pero pensar en el siglo I de la era cristiana, donde no habían mudas de ropa, solo los que tenían mucho dinero podían hacerlo, pero generalmente las personas usaban una misma prenda, 2 prendas, dice, ¿no? Los comentarios de la lección de escuela sabatina. Pero cambiarse de ropa no era común, entonces, y no era fácil hacerlo tampoco. Cuidaban mucho la ropa. Ahora el llamado, Pablo usa esta analogía para hacer un llamado. Tienen que despojarse de ese vestido, de esa ropa. Pero despojarse de vestirse, ¿qué significa? Significa separarse de las prácticas que son ajenas a la voluntad de Dios. Y en el versículo 23, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, quiere decir que tiene que haber no solamente un cambio exterior, de cambio de apariencia, sino también tiene que haber un cambio interior. ¿Cómo podríamos cambiar nosotros mismos? Yo creo que aquí es solo obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y finalmente después dice el siguiente versículo, y vestidos del nuevo hombre, donde dice, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces este proceso de desvestirse para cambiarse una moda de ropa, de ponerse otra, pero con una mentalidad totalmente renovada, es un proceso, o son 3 procesos distintos que van hacia
la perfección cristiana, pero también hacia mantener la unidad de la iglesia. Uh-huh. Ahora, despojarse es un proceso que pareciera tener un claro antes y después. Ya no estamos usando esa ropa, ¿no?, que es el viejo hombre. Pero ahora este proceso que viene de ser renovados, la manera en que Pablo lo escribe da claramente a entender que este es un proceso continuo, ¿ya? Así es como él tiene conjugado esto allí. Por lo tanto, no es una renovación que ocurre nuevamente, tal vez tomando una analogía moderna, actual. Le cambié la pintura a la casa, cambié o renové la pintura de mi auto. Es un acto puntual, específico, sí, se hizo. Le pagué a la persona que me pintó, se acabó. No, esto es algo de todos los días, permanente. Constante. Esta es una renovación que cada día debe suceder, porque lo que está siendo afectado, como ya leíamos anteriormente en el capítulo 4, por estas olas, vientos de doctrinas, etc., ataca nuestra mente cada día. Todos los días nuestra mente se ve expuesta a las tentaciones del enemigo, a oportunidades que en realidad no las coloca Dios, sino aparecen y Satanás las explota. Todos los días nuestra mente tiene que estar repasando cuál es la disposición adecuada. Y básicamente eso es como lo que Pablo da a entender aquí en esto del espíritu de la mente. De hecho, cuando Pablo habla del espíritu para referirse al ser humano, no es que esté hablando de algo que existe aparte del cuerpo o que algunos quieren asociar con el alma. El espíritu, en el fondo, en esa antropología que maneja Pablo, apunta justamente a la mente. Así que hay una como duplicación del concepto aquí. El espíritu de su mente, o sea, la disposición de la mente. O sea, la mente es capaz de entender y vivir como gentil, pero la misma mente es capaz de entender y ahora vivir como cristianos. Tenemos otra disposición. Es la misma mente, pero es una mente que ha sido transformada. Orienta esos esfuerzos, ese intelecto hacia, ¿no es cierto?, una dirección nueva y con una disposición distinta. Y eso es diario. Sin duda que esa es obra del Espíritu Santo también, pero tal vez sería bueno aclarar también que esa obra del Espíritu Santo la va a hacer el Señor de manera misteriosa como solo la sabe hacer, pero va a usar elementos que son conocidos, como por ejemplo la palabra de Dios. Cuando dice el sabio, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, si yo quiero una renovación de mente, tengo que cambiarle los contenidos a mi mente. No puedo seguir consumiendo los mismos productos, los mismos contenidos que consumía antes. Tengo que cambiar el currículum. Exactamente. Ahora tengo que leer la palabra de Dios, estudiar, alimentarme de otra cosa para que haya realmente un cambio de mentalidad. Así es. Y por eso vestirse ahora es posible debido a esta renovación. Porque podría suceder, si es que seguimos explorando un poco esta analogía, esa ropa ya vieja que con gusto me quité, podría esta ropa nueva que me puse, al descuidar esa renovación diaria, llegar a estar en esa misma condición nuevamente. La ropa se ensució, no la cuidé, no renové, y por lo tanto vuelvo a la misma condición. Por lo tanto, clave entre esto de despojar y vestir está este concepto de la renovación, y que Pablo entiende es algo constante. Y este vestir, por lo tanto, dice él que se da en la semejanza de Dios. Por lo tanto, esa renovación tiene un foco, tiene un ejemplo a seguir que no es menor. Esto se da en la semejanza. Pablo es muy cuidadoso con sus palabras. No puede decir igual. Se da en la semejanza. Y finalmente esto se desarrolla conforme a la justicia y a la santidad de la verdad. Aquí puede haber algún debate sobre si justicia y a la vez santidad están definiendo lo que es la verdad, o si es justicia y santidad verdadera, cuál es el sentido de lo que Pablo está señalando aquí. Pero queda claro que estos tres elementos caracterizan finalmente la nueva experiencia, esta experiencia renovada, y de qué estamos siendo vestidos: verdad, justicia, santidad, o inclusive justicia y santidad que provienen de la verdad, como
podría ser entendido igualmente. No Ahora, queda al voleo, claro. a lo que cada uno se le ocurre. Este nuevo hombre, porque dice que tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Es decir, tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Pero dice creado según Dios. Es como que ese nuevo ropaje, ese nuevo vestido, manto, como quieran, es creado según Dios. Es decir, no será una referencia a la justicia de Cristo que nos es imputada, porque ¿qué otra ropa podría ponernos Dios si no es la justicia de Cristo? De hecho, menciona la justicia ahí, la santidad del Señor. Podríamos nosotros aludir a dos ejemplos en la Biblia. Una del sumo sacerdote Josué, ¿te acuerdas que aparece en el cielo y Satanás lo acusa y él calladito todo el rato? Porque efectivamente es así, él aparece inmundo, con ropas sucias, inmundas. Y Dios, y ahí está Jesús aparentemente, el intercesor, donde intercede por Josué, le quitan la ropa y le ponen una nueva ropa. Es decir, no por los méritos de Josué, no porque él se haya portado bien, porque ahora de un momento a otro pasó a ser una persona intachable en conducta por sus méritos, no, sino que fue precisamente por la obra de Cristo, que Cristo lo justifica. El otro ejemplo en la Biblia es el caso del hijo pródigo, que el hijo pródigo cuando vuelve a la casa, todo maloliente, con la ropa también totalmente sucia y rota, ¿y qué es lo que hace el padre? Inmediatamente lo cubre con un manto, con una túnica, para que nadie vea la condición en que él estaba. Es decir, ese manto de justicia, que es la obra, la obediencia de Cristo que nos es imputada, no por mérito, sino por los méritos de Jesús. Yo creo que aquí hay una gran esperanza para nosotros, porque alguno puede estar pensando a lo mejor que, ya dije, esto está tan duro, mejor no me voy a hacer cristiano, porque hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer y hay que dejar de hacer, dejar de hacer, dejar de hacer. En realidad no, es solamente aferrarse de Cristo. Él es el que va a producir el cambio, la transformación. Él es el que va a producir el cambio, la renovación en nuestra mente. Él nos va a justificar delante de Dios, Él nos va a hacer santos. Pero ese es un proceso, como tú señalaste, de toda la vida, no es algo que se da en una sola vez. La santificación es un proceso de toda la vida, pero tenemos que tener la esperanza de que el Señor no se va a dar por vencido con nosotros. Porque aquel que lo ha prometido dice, fiel es y lo cumplirá. Y solo vamos a ser tal como Él es cuando le veamos como es el Señor en el día de su venida. Así es. Y dice, ¿no? Según Dios, mi versión dice a la semejanza. Ahí la expresión, sí, la traducción más literal ahí es según, pero el sentido es este, ¿no? Hay un modelo de acuerdo al cual este nuevo hombre ha sido creado. Claro. No es que este hombre se crea a sí mismo, es creado según Dios, conforme a Dios. Obra en esa de semejanza. Dios. Es un eco esto al Génesis, creado a imagen y semejanza de Dios, según Dios. Por lo tanto, esto coincide muy bien con estos ejemplos que usted ha señalado. Esta es una obra que Dios hace, no es el ser humano que decide fabricarse a sí mismo. Es famosa esa escultura tal vez de ese hombre que se está tallando a sí mismo de un bloque de mármol, ¿no es cierto? Incluso aquí en Chile se usó en la propaganda, creo, no sé si era de un instituto de educación superior, de alguna universidad o algo similar, en donde quisieron tomar eso, ¿no? Que viene de siglos atrás. Este hombre que se hace a sí mismo. No, este hombre ha sido creado según Dios. Esto es algo que Él hace posible. Pero nosotros al menos se nos reconoce esta necesidad de anhelar esa renovación, de tener una disposición en nuestro corazón que es totalmente contrastada con lo que veíamos en el versículo 18, la dureza del corazón de aquellos que prefieren vivir sin Dios. Hay una parte que hace el ser humano, que es responder, que es volverse dócil a la obra de Dios. Hasta ahí llega lo que podemos hacer, porque la creación, ser nueva creación, es algo que le compete solamente a Dios. Y solo por el poder de Dios. Todo lo que podamos hacer nosotros es simplemente, siguiendo la misma ilustración, es simplemente crearnos un ropaje exterior para cubrir inmundicia por dentro. Si realmente queremos una renovación de la mente,
tenemos que acudir a Dios. Solo Él puede lograr eso. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántas veces se ha dado? Esta persona, claro, yo lo conocí, era de una manera y miren, ahora anda con la Biblia bajo el brazo y pareciera como que parten de la base, a él yo no le creo. Yo no le creo, porque lo conozco su historia. Sin embargo, creo que aquí el factor tiempo y las evidencias finalmente que la gente puede ver serán las que terminarán dándole la razón o no a lo que uno pueda tal vez decir. Si yo nací de nuevo, si me encontré con Cristo, sepamos que la gente espera algo distinto de nosotros. Esperan ya no ver a ese viejo hombre, esperan ver a ese nuevo hombre caminando. Y es curioso que incluso quienes no buscan mayor filiación religiosa aún tienen ese concepto. Y lo usan muchas veces como el mayor argumento para no acercarse a una fe. No, si es por ser como este, si es por ser como aquel, yo prefiero mantenerme como estoy. No es una excusa que les sirva, porque finalmente cada uno debe hacerse responsable delante de Dios. Pero qué triste es, sin embargo, que como cristianos podemos nosotros mismos estar siendo el impedimento. Pablo sabe esto y por lo tanto en los versículos que siguen, él va a ser bien específico sobre algunos aspectos que sí o sí debemos atender, ya que vamos a ser nuevos hombres renovados, revestidos de esto que Dios ha creado, este nuevo hombre. Así que, queridos amigos, después de la pausa vamos a ahondar un poquitito en justamente estos aspectos que Pablo entiende no como opciones, sino como el resultado natural de ser una nueva creación conforme a Dios. Así que, después de la pausa, seguimos junto a ustedes. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio titulada En busca de la verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para obtenerla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también puedes hacerlo ingresando a nuestro sitio web. Que Dios te bendiga y estaremos esperando por ti. Ya estamos con ustedes una vez más. Muchas gracias por permanecer junto a nosotros y reiterar la invitación que Nuevo Tiempo hace semana a semana, lección tras lección, de que usted pueda recibir en su hogar los valiosos y preciosos materiales de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Por lo tanto, use el medio que le quede más cómodo. Si prefiere el WhatsApp, si prefiere incluso dejar un comentario en este video o ingresar al link propio de Nuevo Tiempo y su Escuela Bíblica, no deje de abrir la puerta de su hogar, de su casa, de su corazón a las verdades de la Escritura. Pablo justamente nos está desafiando, y con eso cerrábamos el bloque anterior, a que se note esta renovación, que sea evidente que somos una nueva creación conforme a Dios. Por lo tanto, versículo 25, justamente Pablo, y en mi versión dice así, por tanto, o por lo tanto dirán otras. Por lo cual, dice acá. O por lo cual, ¿qué debemos hacer? Dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Por lo tanto, Pablo está señalando, apuntando un principio que Jesucristo ya mencionó también. Cuando se amen unos a otros, conocerán que verdaderamente son mis discípulos, Juan 15. ¿Qué desafíos nos está dejando Pablo entonces ahora en este marco? Bueno, aquí donde Pablo espera ver ciertos cambios en las conductas de las personas, especialmente de aquellos que
han empezado una nueva vida en Cristo. La mentira, lo primero que hay que desechar, ¿no es cierto?, para ser transparente. Mentira en el sentido no solamente de distorsionar una verdad, sino de aparentar una cosa que no soy en el fondo. Entonces, ser verdaderos, ser genuinos, ser transparentes es lo mejor. Luego menciona ahí otras cosas como, dice el versículo 26, enójense, pero no pequen. Esto es bien realista, Pablo. Es muy común también, claro. A ver, yo me imagino a Pablo, que el que lo dice, Pablo, leyendo sus escritos, uno se da cuenta que él es hombre de un temperamento fuerte, y de hecho tuvo ciertas reacciones que hizo temblar hasta los propios enemigos. Claro, pero él dice, por experiencia, oigan, ustedes se pueden enojar. El problema está qué hacen con eso después, porque pueden herir, hasta matar a una persona por una ira descontrolada. No pequen. Pueden enojarse, pero esto como que la ira o el enojo no es un pecado. De hecho, es un sentimiento legítimo. Hasta Dios muestra su enojo. La indignación, ¿no? Claro, frente a las injusticias. Claro. Pero el problema es qué hacemos con el enojo. No es malo tener emociones, sentir eso, emociones tan fuertes como la ira y el enojo. El problema es transformar eso en una acción que va en desmedro no solo de mí mismo, sino también de mi prójimo, y que va creando un resentimiento. Ya resentimiento es enfermizo. Sí, y la verdad es que esto que no que Pablo necesariamente lo enumere, sino lo menciona y le da un contexto, después menciona otra cosa, el que robe, dice el versículo 28, etc. Va colocando varios escenarios para una vida ética, pero lo interesante es que al finalizar el versículo 25 y también llegando a la mitad ahí del versículo 32, él coloca estas exhortaciones como dentro de un marco, como que las rodea con esta expresión los unos de los otros. El marco de las relaciones interpersonales. En el marco de las relaciones. O sea, si vamos a hacer esto es porque debemos reconocer que hay más gente a nuestro alrededor y que debemos vivir conforme a Dios, no solo en esa relación vertical, privada inclusive, si queremos. Mateo 6 es muy claro que allí en lo secreto de nuestra pieza, podemos orar a Dios, etc. Pero el resto de la experiencia cristiana se desarrolla a vista y paciencia de los demás. También hemos visto ya al inicio del capítulo 4 cómo está esta idea de soportarnos unos a otros, de brindarnos ese apoyo unos a otros. Ya lo introduce ahí, ahora está cerrando el capítulo nuevamente con esta idea, unos a otros. Por lo tanto, aunque puedan enojarse y tener sus diferencias, que esto no los lleve a pecar, porque ¿quién se aprovecha de esto? El diablo. El diablo. Y el que roba no robe más, dice el versículo 28, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin que tenga que compartir. Noten, Pablo va más allá de simplemente no robes para que ahora tengas tu propio sustento. Va más allá. Ese sustento no solamente es para ti, sino también para que ayudes a otros. Así que va de lo negativo, no hagan esto, a algo que diríamos es tan natural y obvio como sustentarse uno mismo, pero va más allá todavía al aspecto 100% positivo de ir en ayuda a los demás. Por lo tanto, la dimensión social para una vida ética conforme a Dios, que armoniza con esta nueva creación que Él ha hecho, es ineludible. El cristiano no vive solo. Me llama la atención esa forma como Pablo presenta y amonesta también a la iglesia para dejar ciertas prácticas y asumir otras. Por ejemplo, él lanza primero un mandato negativo, ¿cierto? Por ejemplo, allí dice, desechen la mentira. Mandato negativo. Luego hace un mandato positivo. Hablen la verdad al prójimo. Y finalmente, una justificación. Porque somos miembros los unos de los otros. Así es. Entonces siempre, no es que nos diga simplemente, no hagas esto y punto. Sino que en lugar de hacer eso, Pablo recomienda hacer otra cosa, lo contrario. Y justifica, dice, ¿por qué es mejor hacer esto otro que es bueno, ¿no?
Sí, y si no fuera así, la vida cristiana quedaría casi descrita como un vacío. El cristiano es aquel que no hace, pero ¿qué hace el cristiano? Claro. ¿Verdad? Y ese vacío lo llena esta expresión, según Dios. Así es. ¿Cómo Dios ha hecho esta nueva realidad? ¿Cómo Dios ha transformado nuestra mente, nuestra disposición? Eso llena el vacío de estos viejos que hemos despojado. Por lo tanto, algunas personas no sé, viven un chasco a veces con la religión. Y puede ser cualquier religión tal vez, porque algunas dinámicas se parecen. Dejan muchas cosas, pero no saben con qué reemplazar. Hábitos, costumbres, el uso de su tiempo, no saben con qué reemplazar aquello. Pablo entonces está justamente mostrando la necesidad. Quito algo, pero necesariamente con algo lo llena, y ese algo que lo llena es tanto mejor, porque está puesto ahí conforme a Dios, según Dios, y lo coloca además en el marco comunitario. Aún así, podemos decir, ok, entiendo que mi prójimo necesita un buen ejemplo. ¿Podría ser eso motivación suficiente? ¿Mi prójimo necesita ser tratado como Jesucristo lo trataría? ¿Podría ser motivación suficiente? Sin embargo, Pablo igual no pasa por alto el rol del Espíritu Santo. No es solo una reflexión humana porque veo que hay otra persona delante de mí, sino también hay un rol que cumple el Espíritu. Eso me llama la atención, el verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo? No dice acá que el Espíritu Santo se aleja o nos abandona. Cuando leí esto me puse a pensar en eso, porque el Espíritu Santo es la persona de la divinidad que está ahora. Ahora está más activo que nunca. Se fue Cristo, está en los cielos intercediendo por nosotros. A través del Espíritu Santo se manifiesta con nosotros, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está ahora activamente trabajando por nosotros. Y esto me da esperanza, este versículo, porque aunque lo pone triste, ciertas actitudes mías, ciertas conductas mías con las cuales yo lucho, reconozco, pero el Espíritu Santo no se aleja. Hay solo una situación en la Biblia que se presenta donde el Espíritu Santo finalmente se aleja y ya no puede hacer más por nosotros. Pero lo entristecemos, pero Él no se aleja, Él está allí, permanentemente, constantemente con nosotros. Aunque lo entristezcamos, pero Él persevera con nosotros por cambiarnos, luchar, hacernos entender bien, hacernos razonar de la mejor manera para cambiar nuestras conductas. Y pareciera que es importante entender esto en el marco que Pablo lo coloca, esto de unos a otros, porque esta acción de no contristar el Espíritu no podría evidenciarse más claramente que justamente en cómo nos tratamos. Porque el Espíritu Santo realiza una obra mediadora de traer paz, de conducirnos a la verdad, claro, de actuar allí en nuestros pensamientos y dulcemente amonestarnos. ¿Y respecto a qué? Bueno, cómo trato a los demás, cómo estoy viviendo mi día a día como cristiano, vista y paciencia de todos. El Espíritu Santo no está ajeno a esto de vivir los unos con los otros. Al contrario, ahí es donde se manifiesta y vemos su obra. Y por eso es que Jesús, al despedirse de sus discípulos, este bloque tan extenso que vemos en el Evangelio de Juan, a contar del capítulo 13 en adelante, llegando hasta el capítulo 17, el rol del Espíritu Santo como un elemento que dará cohesión, identidad a los discípulos de Jesucristo es tan marcado. Y producirá unidad también en la iglesia, ¿no? Como agente unificador del pueblo de Dios. Por lo tanto, acá finalmente quitar toda amargura, enojo, como dice el versículo 31, gritos, insultos, así como toda maledicencia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por lo tanto, esta creación según Dios
este nuevo hombre que ha sido creado según Dios, que ya lo planteaba ahí en el versículo 24, como que vuelve a aparecer nuevamente esta idea, así como también Dios, ¿ya? En el versículo final de este capítulo. Nuestras acciones no están siendo guiadas simplemente por una ética, por una moralidad propia de este mundo, porque esas cosas van y vienen. Hasta los gentiles pueden vivir conforme a la moda, la tendencia, lo que está en boga, tal vez en un discurso políticamente correcto. Hasta ellos pueden vivir conforme a eso. Pero el cristiano vive en una nueva realidad. Él ha sido creado de nuevo. Y por lo tanto el criterio es el que Pablo establece aquí, según Dios. O versículo 32, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho en Cristo, el amor de Dios manifestado en Cristo, el perdón de Dios manifestado en Cristo, su misericordia manifiesta allí en la cruz y su justo juicio también revelado allí en la cruz, son los criterios bajo los cuales nosotros hallamos tanto la motivación, la manera y el cómo finalmente de ser misericordiosos y perdonarnos. ¿Por qué debiera perdonar a fulano de tal? La única razón que realmente importa es porque así también Jesucristo me perdonó. Exactamente. Es nuestra referencia, nuestro modelo, ¿no? Así es. No podemos esperar más, actuar diferente de lo que actuó el Señor con nosotros. Y debemos ser inspirados en lo que es Dios, ser misericordiosos con los demás. Así es. Puede ser difícil, pero debemos animarnos a entender de que el mensaje que nos deja Pablo no es un mensaje inalcanzable. Pablo no está lanzando este mensaje para que viéndolo nos frustremos en lo imposible de vivirlo. Al contrario, también ahí están las pistas de cómo alcanzar esto. Pastor, ¿algún último mensaje a nuestros amigos? Bueno, solamente decirles, amigos, amigas, que necesitamos entrar en este proceso de transformación de nuestra vida, que significa despojarse de lo que tenemos, el viejo hombre, como decía Pablo, que significa alejarse de las prácticas que son nocivas a nuestra fe. Cambiar nuestra manera de pensar, pero no por nuestras fuerzas, sino por un acercamiento a nuestro Señor, y que por obra del Espíritu Santo nuestra manera de pensar va a cambiar, nuestros gustos van a cambiar, nuestros deseos van a cambiar, y finalmente ser justificados, ser vestidos con ese nuevo personaje que es la justicia de Cristo, para que de esa manera nosotros podamos llevar una vida santa y agradable al Señor. No es fácil la vida cristiana, pero el Señor ya la hizo fácil por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, entregarnos a Él, seguir con Él, no renunciar a Él, porque con Él la vida cristiana estará segura. Amén. Oramos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Transfórmanos, Señor, revístenos con la justicia de Cristo. Que ese viejo hombre, Señor, quede completamente anulado en nosotros y pueda lucirse el carácter de Cristo en nuestra vida. Acompáñanos en todo, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana y queridos amigos, será la invitación para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.